El jinete sin cabeza. Una noche fría y tenebrosa, unos niños que se llamaban Josué y Alejandra iban por el bosque y empezó a llover y a relampaguear. Ellos siguieron caminando y oyeron que un caballo estaba con un señor sin cabeza, pero salieron corriendo y Alejandra se cayó y Josué le ayudó a levantarse. Pero los dos salieron corriendo y llegaron a su casa. Le preguntaron a su abuelo que si ya había visto a un hombre sin cabeza con un caballo. Su abuelo le dijo que sí, y les contó la leyenda del jinete sin cabeza. Dice que existía un jinete que recorría todas las noches en su caballo todo de negro y su caballo también era negro. El otro día fueron a la escuela, pero ellos iban a clases en la tarde y salieron casi anocheciendo. Sobre el camino iban platicando lo que habían visto. Lo que habían visto. El jinete sin cabeza y que no les fuera a aparecer en ese momento y caminaban más deprisa hasta llegar a su casa, y después Josué y Alejandra salieron a la tienda, pero tenían que atravesar el bosque. Pero Josué y Alejandra, al venir de regreso de la tienda, vieron al jinete sin cabeza y su caballo que los venía correteando hasta llegar a su casa, y cerraron las puertas y ventanas para que no fuera a entrar el jinete por ellos, y iba a ir por ellos y llevárselos al bosque. Dejaron que pasara un buen rato y se asomaron por la ventana a ver si seguía el jinete afuera de su casa, y se dieron cuenta que ya no estaba, pero nadie quiso salir de su casa porque era el jinete sin cabeza y era muy peligroso. Pero al salir Josué de su casa estaba escondido el jinete y se lo llevó, azotando muy fuerte la puerta. Quisieron alcanzar al jinete sin cabeza, pero nunca pudieron con él. Al otro día por la noche avisaron al pueblo que Josué había desaparecido, y todos fueron al bosque a buscar a Josué, pero el pueblo encontró al jinete sin cabeza que le iba a cortar la cabeza a Josué, pero su caballo estaba quemando, y el jinete fue al río por agua para su caballo que se estaba quemando. Así fue como Josué pudo escapar del jinete. Al darse cuenta que no estaba Josué, quiso alcanzarlo, pero ya estaba amaneciendo. No pudo. Josué llegó muy asustado a su casa. Por la mañana se oían relinchidos de unos caballos, pero era el pueblo montado en sus caballos en busca de Josué. Dándose cuenta que Josué se encontraba en su casa muy asustado, creyendo que nunca lo iba a dejar en paz el jinete, que pensaba que toda su vida lo iba a andar siguiendo. Pero fueron pasando los años y Josué se dio cuenta que ya no lo perseguía durante mucho tiempo. El jinete y su caballo ya habían desaparecido del pueblo, oyendo comentarios del pueblo que lo habían visto en un pueblo llamado Simojovel, Chiapas, y el jinete y su caballo ya eran viejos, ya no correteaban a la gente, nada más aparecía por las noches, ya no tenía fuerzas para corretear a las personas, nada más escuchaban sus relinchidos del caballo, pero ya no las. El vampiro de la muerte. Un vampiro que era delgado, tenía el pelo corto, color negro. Él vivía en una casa cuarteada con las ventanas rotas, en un pueblo llamado Tantima. Un día el vampiro salió a cazar para poder comer. Él atrapó a un niño llamado Andrés. El niño traía un ajo y quemó al vampiro. El vampiro, como quería comérselo, le cortó la cabeza y se lo comió. En ese lugar había cámaras de seguridad. Las cámaras grabaron al vampiro comiéndose al niño. Ese video salió por la televisión y todos los padres salieron a buscarlo.
al vampiro para que no matara a otro niño. Pero no lo encontraron al vampiro. El día siguiente un señor llamado Carlos vio al vampiro que estaba comiendo a un niño llamado Brian. Carlos le dijo a sus vecinos y sus vecinos salieron a buscarlo, pero no lo encontraron porque el vampiro salió hacia otra casa abandonada que estaba por un puente, porque se había caído un pedazo de puente. Pero por ahí cerca había una construcción de un edificio y un centro comercial. Y unas cuantas cuadras había una colonia llamada Las Granjas. Un día el vampiro salió a cazar a su presa. El vampiro atrapó a una señora llamada María. Era robusta, morena, pelo negro. Ella pudo escapar del vampiro y les contó a todos, pero la gente le decía que estaba loca. Ella volvió a ver al vampiro y vio dónde se escondía. Al día siguiente lo llevó hacia donde estaba el vampiro. Vieron un rastro de sangre y lo siguieron. La sangre dirigía hacia el vampiro comiéndose a una niña. El vampiro salió volando para la construcción y a un trabajador que estaba comiendo se le cayó un ajo y le cayó el vampiro. El vampiro salió volando hacia su antigua casa y atrapó a una señora que estaba buscando para matarlo. Y regresó a su casa y ya no había nada. Ahí pasó la noche. Al día siguiente atrapó a una niña para poder comer. La niña gritó tan fuerte que un señor que iba pasando por la calle la escuchó y fue a ver qué ocurría. Y vio al vampiro como él traía un machete y le cortó un palo con puntas y se lo enterró con el palo en el corazón al vampiro. Y el vampiro se murió. La niña le dio las gracias al señor por haberlo salvado y todo el terror. Había una vez un perro negro de mala reputación, perseguía a las adolescentes y abusaba de ellas. Las autoridades decidieron castigarlo, pero el tipo desapareció y en su casa solo había un perro negro. La calma regresó a la colonia porque Martín había desaparecido, pero a un perro negro seguía haciendo lo mismo, de atacar a las personas, pero los hombres que estaban ahí querían ser amistosos con el perro negro, pero aún así el perro atacaba para matarlas y devorarlas. Por eso todas las personas se alejaban de ese perro negro y feo. Nadie quería a Martín ni al perro negro, porque una el perro negro atacaba y otra porque Martín abusaba de las adolescentes y todas las personas les tenían miedo a Martín y al perro negro porque el perro negro devoraba a los niños recién nacidos. Se cuenta que todos los perros de la colonia Martín y el perro negro vivía en cada uno de ellas. El perro negro era un animal agresivo y atacaba a cualquier persona que se le acercara. El pueblo no sabía que era Martín convertido en un perro. Le querían agarrar, pero se dieron cuenta que el perro negro no se dejaba agarrar. Si lo agarraban, atacaba a cualquiera que se le acercara y se las devoraba. Así era el perro negro. Las autoridades no hacían nada y hasta que un día las autoridades decidieron ponerle un castigo al perro negro y a Martín, pero se apoderaron de todos los perros que estaban en la colonia. Al último ya no pudieron con el perro negro y Martín. Le dijeron un balazo en la cabeza al perro negro y con horror descubrieron que el perro se convirtió en un hombre y era Martín, y no podían creer que ese perro era Martín. Sus colmillos y a gruñir
el animal se le avanzó el lugar a uno de ellos, destrozándole la pierna. El ataque se supo en todo el municipio. La gente les dejó de dar comida a los perros de toda la colonia, con tal que no se acercara a nadie. El perro negro, al tener hambre, empezó a empuñar los puestos del mercado. Los locatarios se unieron y le dieron de golpes con palos de golpes. Eran al lomo del animal, quien respondía con mordidas hasta que le dieron más y más fuerte en la cabeza y ya no pudo moverse más. El perro negro no respiraba y se escucharon gritos y ruidos en la casa del perro y jamás se volvió a ver el perro negro. Fantasmas en el pasillo. Esta historia trata sobre un personaje llamado Roberto, un muchacho joven, alto, tenía 24 años, despreocupado de la vida, alegre siempre. Ese día su jefe lo mandó a dejar unos papeles que eran muy importantes para la empresa. Temprano se levantó para tomar el camión de las 8:30 am a Jalisco. Al llegar tomó el camión para dirigirse al pueblo de San Roque. En San Roque decidió pasar la noche en una pensión y dijo, qué lindo lugar hay aquí. Y de pronto se durmió. En la mañana que despertó dijo, hay un pequeño detalle, me tengo que ir hoy. El conserje de la pensión fue a limpiar. Cuando Roberto se fue, el conserje oyó ruidos extraños y dijo, ¿hay alguien aquí? Con miedo dijo, son fantasmas. Lo atacaron por la espalda y se le puso su piel chinita. Cuando otro lo atacó con un cuchillo y lo mató y dijeron, cobramos venganza. Cuando Roberto apenas iba a tomar el camión, dijo, se me olvidó una maleta. Cuando regresó a la habitación, vio al conserje muerto y pidió ayuda. Pero lo querían acusar a él de asesino. Él dijo, no, yo no lo maté. No le hicieron caso y lo metieron a la cárcel 5 años. Cuando salió de la cárcel decidió seguir con su vida y buscó un nuevo empleo, ya que cuando fue acusado de asesino perdió el empleo que tenía. Ahora trabaja en una oficina como auxiliar, donde conoció a Sofía, que es la secretaria del licenciado que le dio la oportunidad de trabajar. Se enamoraron. Él le contó su pasado, pero ella le dijo, no me importa tu pasado y siempre te voy a apoyar. Al escuchar esas palabras le pidió matrimonio y vivieron felices para siempre. La muñeca. Yo siempre veía a mi hermana Allison con una muñeca la cual no sabía su procedencia, pero era horriblemente fea, con una sonrisa como sacada de una película de horror. En fin, un día desperté y me dirigí al cuarto de mi hermana para ver si ya había despertado, pero lo que vi me dejó perplejo. Mi hermana estaba levantada, pero lo peor era que la muñeca estaba de pie en el estómago de mi hermana como algún tipo de ritual que no lograba entender. En un abrir y cerrar de ojos, mi hermana cayó sobre el colchón y la muñeca rodó por el suelo. Corrí rápido a buscarla, la agarré y de un golpe la metí en un baúl que tiene mi hermana en el cuarto y lo cerré con llave. Desperté a mi hermana suavemente y me dirigí y me dijo, ¿qué haces, José? Déjame dormir. A la mañana siguiente, tras pensarlo bien y tranquilamente, decidí no contárselo a nadie, porque pensarían que estaba loco. Mi hermana me preguntó muchas veces dónde estaba su muñeca,
Lógicamente respondí que no sabía. Un día mis padres salieron a una cena de la empresa y me quedé al cuidado de mi hermana. La acosté a las 10 y me fui a mi cuarto. Me quedé dormido. Entre las 12 de la noche escuché el grito enfermizo de mi hermana. Agarré mi bate y fui corriendo a su cuarto. Cuando abrí la puerta de su cuarto, mi hermana gritando en su cama como loca. Al otro lado, rápidamente giré la mirada y vi a mis padres sin cabeza. Rápidamente agarré a mi hermana en el brazo y corrí sin mirar atrás. Hoy, hace 20 años de aquel suceso, mi hermana va a un psiquiátrico desde los 18 años y yo sufro de terrores nocturnos, pero nunca jamás volvimos a saber sobre. La casa embrujada. Janet, una niña de 13 años, es alta, morenita, tiene pelo castaño, sus ojos son color café y es muy bonita. Ella salió de su casa a las 8:30 como cualquier otro día, pero este día no era igual que los otros días. La calle era oscura y fría. Ella sintió un escalofrío al ver una casa vieja, sucia, abandonada y con mucha hierba a los lados. Ella quería entrar, pero ya era demasiado tarde. Decidió irse a su casa. Se durmió. Llegaron las 7:30. Se cambió, desayunó, fue a la escuela y les contó a sus amigas. Sus amigas les dijeron, ¿cómo? No es cierto. A las 3:30 se quedaron a ver en la casa de Janet. Fueron ya a ver la casa vieja, entraron y vieron cosas feas. Allí había un cadáver. Se asustaron mucho, subieron arriba y vieron conjuros como reviviré y tú morirás 10 veces. Se asustaron y bajaron corriendo. A Janet oyó un chillido. Un chillido. ¿Quién anda ahí? Quisieron abrir, no podían. Ayuda, ayuda, dijeron todos, pero nadie fue a ayudarlos. Pero después vieron una sombra y dijeron, por favor, ayuda, ayuda. Pero se acordaron de que contaban con un celular. Le llamaron a su tío Jesús que lo sacara de ahí, de la casa embrujada. Su tío lo sacó y dijo que hace 5 años había muerto un señor que juró que iba a regresar, pero derrumbaron la casa y todos se olvidaron a la casa, menos Janet, y le pusieron la casa embrujada. Hace muchos años una pequeña familia vivía en un pequeño rancho cerca de una casa baldía que se veía muy aterrorizante. Cuando el muchacho venía de su escuela, escuchaba ruidos, gritos y chillidos. Cuando llegaba a su casa le contaba a su mamá y a su papá lo que había escuchado en esa casa. Sus padres se cansaron de que todos los días él llegaba y les decía lo mismo. Su padre, que era muy delicado, llegó a pensar que su hijo estaba loco. Le preguntó a su mamá, mamá, ¿acaso tú no sabes por qué se escuchan esos ruidos tan extraños? Su mamá se puso tan nerviosa y le cambió el tema. Le preguntó, hijo, ¿no quieres cenar? Él fue, se sentó con sus papás, cenó y se fue a la cama. Cuando estaba en la cama, él mismo se preguntaba, ¿qué habrá ocurrido en esa casa? ¿Por qué mamá se pondría tan nerviosa?
Al día siguiente fue a la casa de su abuela y le preguntó: Abuela, ¿por qué se escuchan esos ruidos en aquella casa? Todo comenzó un 14 de febrero, día de San Valentín. Una pareja fue invitada a un convivio por sus amigos. Todos estaban invitados, menos Karen, una chica que no le agradaba a nadie. Vivía en esa casa, que era muy tranquila. Muchas personas en el rancho decían que ella y su mamá eran una bruja, que ellas habían matado a su papá y que solo se escuchaban que gritaban y chillaban. Déjame, no me mates, decía el señor. Después de haber muerto se empezaron a oír ruidos. Ella estaba embarazada. Cuando se alivió, mató a su pequeño y por eso se escuchan. El fantasma del hotel. Había una vez un niño llamado Carlos, moreno, ojos como el pasto de primavera y cabello como la noche, que vivía en un hotel en México con sus papás. Un día los padres de Carlos pidieron dinero prestado a unas personas malas, diciéndoles que les pagarían al día siguiente. Y como no les pagaron al día siguiente, los malos mandaron a matar. Carlos también sufrió las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres, ya que lo asesinaron de una manera muy cruel. Sin embargo, antes de morir, Carlos dijo que se iba a vengar. Desde entonces, la gente de México cuenta que Carlos regresó para cobrar venganza. Él mató a los hombres que mataron a sus padres. Además, el espíritu de Carlos se aparece en el hotel. Había una vez en una casa más o menos vieja, vivía una muchacha. Su nombre era Serena. Ella tenía 17 años. Era alta, tenía pelo rubio, güera y ojos color castaño. Ella lo tenía todo: amigos, buenas calificaciones, pues ella era el primer lugar en su salón. Y le compraban todo lo que ella quería, pues ella tenía un carácter un poco raro, porque ella era muy enojona si no le compraban todo lo que ella quería. Sin embargo, su mamá no era muy normal. Ella se llamaba Gloria y se dedicaba a la necromancia en secreto. Su papá había muerto por un accidente que tuvo. Él se llamaba Manuel, pues él había chocado. Un viernes en la noche, como a las 3 de la madrugada, Serena oyó un ruido extraño. Ella se despertó y dijo: ¿Ahora qué será?, preguntó Serena. Ella rapidito le entró un miedo intenso, pero ella como quiera se levantó y se puso unos tenis color rosa con negro y ella agarró un bate y caminó. Al parecer el ruido se oía del sótano. Al llegar al sótano, caminó. Después sintió que algo pasó y se cayó. Y cayó el bate. Después no lo encontraron. Después agarró una sábana y se tapó. Ella seguía avanzando, pero pasó un fuerte viento y le hizo cambiar de opinión. Bajó del sótano y al poco rato se oyó otro ruido extraño, pero esta vez era su mamá, quien se había levantado para ir al baño. Cuando salió, Serena le preguntó: ¿No oíste los ruidos que venían del sótano? Y su mamá le respondió: No, hija, no oí nada. Ya vete a dormir, te estás imaginando cosas, le dijo su mamá. Y Serena le respondió: Sí, mamá, buenas noches. A la mañana siguiente, Serena se levantó a lavarse la cara. Después fue a la cocina a preparar el desayuno a su mamá, como todas las mañanas lo hace, y empezó a cocinar. Después de 5 minutos, Serena había preparado unos huevos estrellados y un licuado de plátano. Ya cuando iba camino al cuarto de su madre, Serena oyó un ruido en el cuarto de su mamá. Caminó un poquito más rápido para ver lo que era.
que se había escuchado, pero también no podía ir muy recio porque tiraría el desayuno. Ya cuando llegó Serena, vio que su mamá estaba sangrando de la boca y muerta. Serena, cuando vio a su mamá, tiró el desayuno y gritó. En eso una vecina escuchó un grito, pues era el de Serena. La vecina de Serena se llamaba Alma y subió a casa de Serena, pues el cuarto de la mamá de Serena estaba arriba. Solo la vecina de Serena, lo único que pudo ver era cómo Serena se desvanecía mientras gritaba muy fuertemente, y la vecina de Serena quiso ayudarla, pero eso fue inútil. Después de algunos días le preguntaban ¿dónde estaba Serena? Ya la vecina les tuvo que decir. Después de 5 años habían derrumbado la casa de Serena y compraron la propiedad. De ahí en adelante no supieron nada con la muerte de su mamá y la de Serena. La Llorona, una señora bonita, alta, su cabello es parecido a la luna, sus ojos como un diamante, se llamaba Cristina Hernández, tenía 2 hijos. Un día la señora se iba a casar en una iglesia, su esposo se llamaba Felipe Castellano, pero el día que se iba a casar, su esposo no llegó a la boda porque lo habían asaltado. Cristina se enojó porque su esposo lo había dejado plantado y mató a sus hijos. Cuando llegó el Señor, vio a su novia matando a sus hijos. Él le gritó, no los mates. Y Cristina volvió, se le vio en los ojos como de fuego. De repente le empezó a gritar a su novio y lo quiso matar, pero el Señor mató a Cristina. En la tarde la enterró, pero no se dio cuenta que un brazo quedó afuera, como era luna llena, el diablo le revivió su espíritu. Pero cuando Felipe se casó con otra señora, Cristina empezó a asustar a gente y desde ahí la gente lo llamaba la Llorona, decían la Llorona porque siempre lloraba por sus hijos. Felipe una noche estaba solo porque su esposa se había ido a ver a su mamá. En esa noche fría y desolada se escuchaban voces diciendo, ¡ay, mis hijos! Felipe se espantó y dijo, ¿qué? ¿Quién anda ahí? Se escuchó una voz aguda. Felipe le dijo, ¿eres tú, amor? Pero no le dijeron nada. De repente lo agarraron de atrás. Felipe sintió escalofríos, le dio miedo y lo mataron. En eso llegó su esposa, vio a la Llorona, le dijo, deja a mi esposo. La Llorona persiguió a la muchacha, llegaron a una iglesia antigua donde enterraron a sus hijos. La señora le enseñó la tumba de sus hijos y la Llorona dejó de existir. El misterio de la escuela embrujada. Daniel y Javier, en medio de la clase, mientras la maestra dictaba y los niños escribían, al chistoso de la clase se le ocurrió una broma, diciendo que no había oído bien una palabra. Le pidió a la maestra que la repitiera. La misma palabra vulgarmente tiene otro significado. Toda la clase lo había advertido. Y al entender la broma del chistoso, todos se rieron al unísono. Fue una explosión de risa. La maestra les ordenó que hicieran silencio. Los niños callaron, pero en el salón siguió resonando una risa. Era una carcajada chillona y aguda, y al mismo tiempo algo ronca. Dije que hicieran silencio. ¿Quién se sigue riendo?, dijo la maestra, con tono enfadado. Buscó con la mirada, pero no halló al culpable. Se oía con claridad que la risa se originaba en el salón. Los alumnos se miraban unos a otros, desconcertados. Ese fue el primer hecho extraño. Unos días después, durante un recreo, cuando los salones estaban vacíos, se oyó el rechinar de las patas de las sillas, como si alguien las
arrastrara. Todos los salones fueron desordenados. Los asientos estaban desparramados. Una maestra gritó y cayó desmayada al ver una silla moviéndose sola, desplazándose con sus patas como lo hace una araña. La escuela cayó en desgracia. Los padres no querían enviar a sus hijos a la escuela y varias maestras abandonaron su puesto. Inevitablemente la escuela terminó cerrando sus puertas. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que invadió o se posesionó de la escuela. Algunos hablan del fantasma de un niño, otros dicen que fue una maldición. Tal vez algún día se aclare el misterio de la casa embrujada. Un vampiro en la casa abandonada. Alicia y Noel son hermanos. Ellos son muy traviesos. La mirada de Alicia es coqueta y bella como el sol, y Noel irradia ternura. Ellos viven en una casa grande y bonita. Sus padres Aarón y Luisa no se encuentran y ellos aprovechan para ir a conocer la casa abandonada, que luce muy tétrica porque dicen que ahí vive un vampiro. Al llegar Noel le dijo a Alicia: como yo soy el hombre, entraré a la casa. Cuando estaba frente a la puerta sintió escalofríos, luego abrió la puerta que rechinaba muy feo. Al estar ahí lo jaló alguien. Al mirar quién lo hizo descubrió que sí había un vampiro. El vampiro se lo comió. Como Alicia vio que se tardó mucho, ella entró para ver si todavía estaba ahí. Al no verlo salió corriendo y el vampiro también se lo comió. La mamá de Noel, muy preocupada por no ver llegar a Noel y Alicia, se fue a buscarlos. Ella comenzó a caminar y se le vino a la mente de ir a buscar a la casa abandonada y encontró un pedazo de brazo y con un lunar negro y grande. Ella reconoció que era el brazo de Alicia. Luisa empezó a envolverse en llanto. Llamó a su esposo para darle a informar la cruel noticia. Luisa se fue con el brazo de Alicia a su casa. Ahí fue donde llegó su esposo y le dijo: ¿por qué, mi vida? ¿Por qué se fueron esos hijos? ¿Por qué? Ella respondió: mi amor, fue porque los descuidamos mucho. Pasaron los días y Aarón y Luisa les dieron entierro al brazo. La policía fue a buscar al vampiro a la casa, lo atraparon y lo mataron. Cuando supo eso, la colonia se alegraron y ahora dejan jugar a sus hijos sin preocupación alguna. Aarón y Luisa recuerdan a sus hijos, por eso tratan a los demás niños como si fueran sus hijos. La carretera de la muerte. Un pequeño niño nativo americano llamado Luis, que vivía en la ciudad de Monterrey, tenía ojos azules como el cielo azul, cabello rubio y rizado como el sol. Estaba esperando a su amigo Javier para ir a jugar con sus bicicletas a un bosque cerca de una carretera. El día era perfecto, era soleado y caluroso. Una vez que salieron de la casa de Luis, fueron directo al bosque a jugar con sus bicicletas, cuando de repente una lluvia muy fuerte arrasó por el bosque y los niños se espantaron porque caían rayos y la lluvia cada vez era más fuerte. Javier, muy espantado, le dijo a Luis: Luis, mejor nos vamos de aquí, está lloviendo muy fuerte y nos vamos a enfermar. Javier, con mucha desesperación, salió corriendo con su bicicleta alejándose de la carretera. Luis le gritaba a Javier: espérame, Javier, no te vayas. Luis, con desesperación, tomó su bicicleta e iba a cruzar la calle cuando de repente Luis no se fijó que un automóvil iba a pasar cuando él cruzaba la calle. El auto derrapaba. Luis se quedó inmóvil de susto y cada vez se acercaba más, cuando de repente el auto había atropellado. Cuando Javier había llegado a la casa de Luis, le dijo a su mamá que Luis había quedado solo en el bosque. Rápidamente Javier y la mamá de Luis fueron a buscarlo, pero desgraciadamente ya era tarde. Luis estaba muerto. Al día siguiente, Luis fue enterrado cerca de esa misma carretera. Tan horrible fue la muerte de ese niño que varias personas juran que al pasar por esa carretera oscura y sombría de noche, sintieron realmente cómo atropellaban al niño mientras que pasaban por ahí. Vieron huellas ensangrentadas en las ventanillas de sus autos.
Otros lo han visto llorando arrodillado en la carretera con su bicicleta rota y ensangrentada, mientras que otros han sufrido daños en sus vehículos después de golpear al niño que luego desaparece de la nada. Varios años después, en 1982, en una noche oscura y sombría, el fantasma de Luis salió del bosque para vengarse de Javier, que lo dejó solo en el bosque sin protección alguna. En esa misma noche, cuando Javier iba de regreso del trabajo, a él le pareció escuchar unas voces que le decían: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste, Javier? Empezó a correr y la voz cada vez se oía más fuerte. Javier, aún más asustado, fue corriendo a su casa, pero al momento de abrir la puerta se le cayeron las llaves de las manos. Javier se quedó atónito al escuchar que unos pasos se escuchaban cerca de él. Gritó: ¿quién está ahí? Pero nadie contestaba. Al ver que nadie contestaba, volvió a preguntar: ¿quién está ahí? Pero nadie contestaba. Un rato después, Javier se calmó y fue a buscar un hotel donde hospedarse. Pero cuando iba caminando por la calle, volvió a escuchar esas voces extrañas que le decían: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste, Javier? Javier reaccionó y le preguntó a la voz fantasma: ¿eres tú, Luis? Y nadie contestó. Al ver que nadie contestó, siguió caminando por la calle cuando sintió que algo lo había topado en la espalda. Y cuando se volvió no había nadie. Javier siguió su camino y escuchó unos pasos que se escuchaban atrás de él, y al momento de voltearse, una fuerza extraña lo estaba ahorcando. Javier le suplicaba: no me mates, no me mates. Pero cada vez lo apretaba más y más del cuello. Cuando de la nada aparecieron unas luces que ahuyentaron al fantasma de Luis. Javier corrió hacia las luces y vio que era la policía. La policía le dijo: señor, ¿por qué gritaba en la calle? Javier le contestó: había un fantasma que me atacó por la calle y me quiso ahorcar, pero obviamente la policía no le creyó. Al día siguiente, Javier fue a disculparse con Luis a la carretera donde él había muerto. Cuando de la carretera salió de la nada la bicicleta de Luis con una nota que decía: te perdono, pero ya llegará el día de tu muerte. La nota también decía la fecha exacta de la muerte de Luis, que era el 2 de agosto de 1982. Cuando anocheció, Javier se despidió de su esposa con un beso y de sus hijas. A la mañana siguiente, la esposa de Javier entró a su habitación para dejarle el desayuno y vio la cosa más horrenda que había visto en su vida. Javier estaba colgado del techo con una soga entre el cuello y una nota que decía la fecha de la muerte de Javier, que era el mismo día y el mismo mes en el que murió Luis.